La ultraderecha en Estados Unidos, la cual a veces es confundida con la derecha tradicional o la derecha alternativa alt-right, es un movimiento caracterizado por ideologías supremacistas blancas, nacionalistas y autoritarias. En este video explicaremos por qué ha avanzado políticamente en las últimas décadas y cómo se relaciona con la posesión de armas, la violencia, la supremacía blanca y el papel que juegan las mujeres y los no blancos en sus filas. El origen de la ultraderecha estadounidense se remonta al siglo XIX, justo después de la Guerra Civil, con la creación del Ku Klux Klan, en 1865, fundado por 6 oficiales del ejército de los Estados Confederados. El Ku Klux Klan rápidamente se convirtió en una organización violenta y terrorista cuyo objetivo era oprimir a los afroamericanos recién liberados y a sus aliados políticos. Utilizaron el terrorismo, la intimidación y la violencia para imponer la supremacía blanca y resistirse a la reconstrucción política y social que buscaba la igualdad racial. Durante la reconstrucción, el Ku Klux Klan desató un reino del terror en el sur, atacando a líderes republicanos y militantes afroamericanos. La violencia incluyó asesinatos, asaltos, quema de casas y cruces y robos de armas para desarmar a los negros. Para enfrentar esta violencia, el presidente Ulysses impulsó leyes federales que permitieron movilizar tropas y procesar a los miembros del Klan bajo jurisdicción federal. A pesar de ello, el Klan y otras facciones supremacistas lograron sobrevivir y reconfigurarse. En las décadas de 1920 y 1930, el Klan vivió un auge histórico, con millones de miembros y gran influencia política y económica, financiada también por empresarios como Henry Ford. Además del racismo, extendió su odio a católicos, judíos, inmigrantes, sindicalistas y otros grupos. Este auge vino acompañado de violencia sistemática, como el atentado en un templo baptista negro en Birmingham en 1963, que causó la muerte de 4 niñas y motivó la lucha por los derechos civiles. De igual forma, hay 2 sucesos importantes que marcaron este periodo. El primero, el asedio de Waco, en 1993. Este evento, en el cual agentes federales rodearon el complejo en el que se encontraba una secta religiosa llamada Branch Davidians, que poseían armas de manera ilegal, duró 51 días y concluyó con un enfrentamiento en el que se incendió un edificio, resultando en la muerte de más de 70 personas, incluyendo niños y niñas. El segundo es el atentado en Oklahoma City, en 1995. Este trágico acontecimiento fue una venganza contra el gobierno estadounidense, provocado por un ex soldado llamado Timothy McVeigh. Este puso un camión bomba enfrente del edificio federal Alfred P. Murrah, lo que resultó en la muerte de 168 personas y muchos heridos. Estos acontecimientos hicieron que el país se diera cuenta de que las amenazas terroristas no solo eran extranjeras, sino que también por parte de los ciudadanos del mismo país. Es importante comprender que la ultraderecha en Estados Unidos no surgió de forma repentina ni espontánea, sino que más bien ha sido el resultado de un proceso largo y sistemático que ha ido fortaleciendo su presencia y poder político a lo largo del tiempo. Esta consolidación se ha basado en una estrategia muy bien planteada, que ha buscado ocupar espacios clave en distintos ámbitos del poder, en cargos políticos, el sistema judicial y, por supuesto, en los medios de comunicación. Estos últimos tienen un papel bastante importante al influir en la opinión pública y amplificar las ideas que fomentan un nacionalismo excluyente y autoritario. Un punto de inflexión fundamental en este ascenso fue la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Su campaña y posterior gobierno abrieron las puertas a discursos y propuestas que antes se consideraban marginales o extremistas. Trump llevó a la esfera pública un lenguaje nacionalista y excluyente, el cual fortaleció el sentimiento de ciertos sectores de la población
que antes se sentían olvidados o ignorados por la élite política tradicional. Fue así como estos grupos pudieron organizarse mejor, tomar mayor protagonismo y posteriormente llegar a posiciones de poder. Sin embargo, este avance no solo depende de personas, sino de movimientos y proyectos que apuntan a transformar y modificar el sistema político. Un ejemplo bastante claro son las iniciativas recientes que buscan concentrar más poder en la figura presidencial, reducir derechos civiles y limitar las libertades de las minorías, con lo que se pretende cambiar la manera en la que se gobierna y controlar más estrictamente a la población, reduciendo así la participación democrática y acentuando un modelo muchísimo más autoritario. Este fenómeno no es únicamente un asunto de Estados Unidos. En muchos países de diversas regiones se ha observado un crecimiento similar en cuanto a movimientos de ultraderecha, que se aprovechan del miedo, la inseguridad y las crisis sociales y económicas para promover discursos que apelan al nacionalismo excluyente y a la defensa de tradiciones consideradas amenazas. Estos mensajes fomentan la división y dificultan la convivencia pacífica en sociedades. Otro aspecto importante para poder entender mejor este fenómeno es la relación que tiene la ultraderecha con la defensa de las armas. Para este sector, contar con armas es una forma legítima y sobre todo necesaria de protegerse frente a lo que ellos perciben como amenazas internas, que incluyen a inmigrantes, grupos minoritarios e incluso a sus propios gobiernos o fuerzas políticas contrarias. Esta mentalidad ha dado lugar a una formación de milicias armadas, que en múltiples ocasiones han sido protagonistas de actos violentos. Esta relación con armas y violencia ha tenido consecuencias trágicas en la historia, como por ejemplo el atentado de Oklahoma City, el cual fue un acto terrorista perpetrado por un extremista de derecha que causó la muerte de muchísimas personas. Otro caso relevante es la insurrección del Capitolio, en 2021, cuando grupos armados intentaron impedir la transición democrática mediante la violencia. Además, estas manifestaciones y actos organizados por grupos de ultraderecha suelen terminar en confrontaciones agresivas y provocan daños tanto en personas como en bienes, además de generar un clima de miedo y división social. Esto incrementa la polarización y dificulta el diálogo y la coexistencia pacífica. El crecimiento sostenido de la ultraderecha se explica, en pocas palabras, por la conjunción de varios factores. Una estrategia política prolongada y coordinada. La difusión y normalización de discursos excluyentes. Y la utilización de la violencia y la posesión de armas para mantener y ampliar el poder. La supremacía blanca hace referencia a una ideología racista basada en la creencia de que la raza blanca es inherentemente superior a las demás razas y que, por lo tanto, las personas blancas deberían ejercer la autoridad política, económica y social sobre otros grupos raciales. Esta ideología se enmarca en los movimientos de extrema derecha y constituye un sistema político, social y económico. La supremacía blanca se basa en algunas ideas centrales, de las cuales la idea principal es que la raza blanca es mejor y más importante que cualquier otra raza, y que las personas blancas son superiores por nacimiento. Esta creencia de ser mejores es la excusa que usan para justificar la desigualdad. También creen que la cultura de los blancos es la mejor, por lo tanto creen que ellos deben ser las personas al mando y deberían de tener el control sobre todas las demás razas. Una de sus metas es crear países solo para blancos, donde ninguna otra raza viva. Una parte muy importante de esta ideología es que siempre se sienten atacados y en peligro, ya que creen que las otras razas son una amenaza para ellos y se presentan como víctimas. Creen que necesitan proteger la cultura blanca. Cuando digo inmigrantes, en realidad uso la palabra equivocada. En realidad son conquistadores. Y eso es lo que tenemos que entender. Estamos aquí y la mayoría de los blancos les está entregando las llaves de nuestro país. Porque sienten que están a punto de convertirse en una minoría agredida. Además, esta ideología colectivamente sostiene que para garantizar la supremacía blanca es necesario controlar estructuras de poder económico, político y social. En consecuencia, promueve políticas y prácticas de discriminación estructural que favorecen a las personas blancas, por ejemplo,
acceso privilegiado a educación, vivienda, empleo y participación política, mientras que otros grupos raciales enfrentan barreras deliberadas o sistemáticas para su progreso. De este modo, la supremacía blanca no solo es un conjunto de creencias individuales, sino también un sistema que reproduce desigualdades históricas y busca preservar un orden en el cual las personas no blancas permanezcan en desventaja. Además, siempre tienen un fuerte odio hacia los judíos, ya que los ven como una raza que parasita y que supuestamente está organizando un plan secreto para destruir el mundo y su sistema. En resumen, toda esta forma de pensar está construida sobre el odio racista. El supremacismo va más allá del simple pensamiento. Se convierte en un movimiento basado en el odio racista que se traduce en acciones violentas. Existen grupos de odio y violencia como el Ku Klux Klan y los neonazis. Estos grupos han llevado a cabo ataques terroristas que han dejado víctimas mortales, dirigiendo su violencia contra comunidades no blancas. Aunque suele pensarse que la ultraderecha es un espacio exclusivamente masculino y blanco, la realidad es más compleja. Diversas investigaciones recientes muestran que las mujeres han tenido un papel crucial dentro de estos movimientos. Muchas actúan como difusoras en redes sociales, creadoras de contenido y reclutadoras. Su discurso suele combinar nacionalismo, defensa de la familia tradicional y rechazo al feminismo liberal, presentándose como guardianas de los valores occidentales. Por otro lado, también existen personas no blancas dentro de movimientos ultraderechistas. En algunos casos, estas participan por afinidades religiosas, económicas o ideológicas, defendiendo posturas conservadoras sobre migración, identidad nacional o políticas de género. Este fenómeno, conocido como blanquitud multirracial, muestra cómo el nacionalismo extremo puede absorber a sectores diversos siempre que compartan su visión jerárquica del mundo. La inclusión de mujeres y minorías dentro de la ultraderecha no elimina el racismo o el machismo del movimiento. Al contrario, demuestra su capacidad de adaptación y su intento de legitimar discursos autoritarios bajo una apariencia más normalizada o moderna. En conclusión, la ultraderecha en Estados Unidos es un fenómeno que ha evolucionado con el tiempo, desde grupos como el Ku Klux Klan durante el siglo XIX hasta los movimientos digitales y milicias armadas actuales, pero siempre buscando lo mismo, la supremacía y el privilegio de los blancos frente a otras razas, no querer perder el poder, no querer un futuro en el que los blancos son desfavorecidos, entre otros. Desgraciadamente, la ultraderecha no ha disminuido, al contrario, ha aumentado gracias a los discursos políticos y a los medios digitales, los cuales solo manipulan el miedo, generando incertidumbre y violencia en las calles, y justifican esa violencia con la idea de que están defendiendo su libertad. De igual forma, la ultraderecha se ha presentado un poco más sutil en discursos como los de defensa de las familias, valores tradicionales, entre otros. Desde una visión de igualdad y justicia, la ultraderecha estadounidense representa un reto muy grande para las democracias actuales. Es importante comprender que la ultraderecha no es solo odio, sino más bien fue un movimiento que surgió del miedo y la desinformación, generando un caos a su paso. Es por ello que es importante fomentar un diálogo para poder crear una sociedad justa, en la que la diversidad no sea vista como una amenaza, sino más bien como una fortaleza.